La vida de Miguel. Miguel Santos era un hombre como cualquier otro en su comunidad, conocido por su carácter afable y su ética de trabajo. Nacido y criado en un barrio modesto, Miguel había aprendido desde pequeño el valor del esfuerzo y la honestidad. A pesar de las dificultades económicas y las tentaciones que la vida le había presentado, siempre había optado por el camino recto, guiado por las enseñanzas de su abuela, quien lo había criado desde que perdió a sus padres a una edad temprana. Miguel trabajaba como supervisor en una pequeña fábrica local. Su jornada comenzaba temprano y solía extenderse hasta bien entrada la noche. Su única motivación era su familia, su esposa Carmen y sus dos hijos pequeños, Lucía y Andrés. A pesar del cansancio que acumulaba día tras día, la sonrisa de sus hijos y el amor de su esposa lo llenaban de energía para seguir adelante. En el barrio, Miguel era respetado por todos. Era el tipo de persona a la que todos acudían cuando necesitaban consejo o una mano amiga. Nunca decía que no a nadie, siempre dispuesto a ayudar, incluso cuando él mismo estaba pasando por dificultades. Sin embargo, la vida en el barrio no era fácil. La delincuencia y la violencia estaban siempre presentes, y aunque Miguel había logrado mantenerse al margen de esos problemas, sabía que no estaba completamente a salvo. La noche fatal. Todo cambió una fatídica noche de noviembre. El día había comenzado como cualquier otro, con Miguel despidiéndose de su familia antes de irse al trabajo. El clima era frío, y el viento parecía traer consigo un mal presagio. Miguel, como siempre, terminó su jornada tarde, y se dispuso a regresar a casa. Durante el trayecto, mientras conducía por las calles oscuras, se percató de que un auto de la policía lo seguía de cerca. No le dio mayor importancia, pero su corazón comenzó a latir más rápido cuando vio las luces azules encenderse detrás de él. Sin entender qué estaba pasando, Miguel detuvo el auto y esperó a que el oficial se acercara. Lo que comenzó como una simple detención de tráfico rápidamente escaló cuando el oficial, con tono acusatorio, le pidió que bajara del vehículo. Miguel, aún sin saber qué ocurría, obedeció. Pero cuando el oficial comenzó a registrar su auto sin ninguna explicación, la situación se tornó tensa. Miguel intentó explicar que no había hecho nada malo, que simplemente estaba regresando a casa después de un largo día de trabajo. Sin embargo, las cosas se complicaron aún más cuando llegaron más patrullas al lugar. Miguel fue esposado y obligado a arrodillarse en el suelo mientras los oficiales continuaban revisando su auto. No entendía qué estaba ocurriendo, pero la preocupación comenzó a apoderarse de él. La acusación injusta. Miguel fue llevado a la comisaría bajo la acusación de haber participado en un robo a mano armada que había tenido lugar en un vecindario cercano. La descripción del sospechoso era vaga, pero coincidía con la apariencia de Miguel, lo que para los oficiales fue suficiente para arrestarlo. Durante el interrogatorio, Miguel intentó defenderse, explicando que había estado en el trabajo durante todo el día y que no tenía nada que ver con el crimen del que se le acusaba. Pero sus palabras cayeron en saco roto. Los oficiales, presionados por resolver el caso rápidamente, no estaban dispuestos a escuchar. Las horas pasaban, y la desesperación de Miguel crecía. Sus pensamientos se volcaron hacia su familia, que seguramente estaría preocupada por su paradero. Imaginaba a su esposa Carmen esperando ansiosa su regreso, sin saber que su esposo estaba siendo tratado como un criminal. A lo largo de esa noche interminable, Miguel fue sometido a un interrogatorio exhaustivo. Le mostraron fotos de la escena del crimen, le hicieron preguntas insidiosas, y lo trataron como si ya fuera culpable. Sin embargo, Miguel mantuvo su inocencia, repitiendo una y otra vez que no sabía nada sobre el robo. Pero la falta de pruebas no fue suficiente para convencer a los oficiales, que continuaban con su plan de acusarlo. La fe en los momentos más oscuros. En los días que siguieron a su arresto, Miguel fue trasladado a una cárcel mientras esperaban las pruebas que lo vincularan al crimen. Durante su tiempo en prisión, Miguel fue víctima de abusos y humillaciones por parte de otros reclusos y algunos guardias que ya lo veían como culpable. Cada día era una lucha por mantener su dignidad y su cordura. El ambiente opresivo de la cárcel, sumado a la incertidumbre sobre su futuro, comenzó a afectarlo profundamente. Sin embargo, en medio de la desesperación, Miguel encontró consuelo en su fe.
Recordó las enseñanzas de su abuela, quien siempre le decía que, en los momentos más difíciles, la fe era su mayor aliada. A pesar de las circunstancias, Miguel comenzó a rezar con fervor, pidiendo fuerza para soportar su situación y justicia para demostrar su inocencia. Sus oraciones se convirtieron en su refugio, y aunque no veía una salida, su fe le dio la esperanza de que un milagro ocurriría. El joven oficial y la búsqueda de la verdad. Mientras Miguel estaba en prisión, un joven oficial de la policía, Juan, comenzó a tener dudas sobre el caso. Juan era nuevo en el departamento y había crecido en un barrio similar al de Miguel. Sabía lo que era ser acusado injustamente y cómo la vida podía ser injusta con los más vulnerables. Al revisar las pruebas, comenzó a notar inconsistencias en la acusación contra Miguel. La descripción del sospechoso era demasiado vaga, y algunas de las pruebas parecían haber sido manipuladas. Juan decidió investigar más a fondo, a pesar de las advertencias de sus superiores, que le dijeron que no se involucrara demasiado. Pero Juan no podía ignorar lo que su conciencia le dictaba. Comenzó a visitar el lugar del crimen, a entrevistar a testigos, y a revisar las cámaras de seguridad de la zona. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que Miguel no era el hombre que estaban buscando. La búsqueda de la verdad llevó a Juan a descubrir que el verdadero culpable era un conocido delincuente que había logrado evadir a la policía en varias ocasiones. Sin embargo, exponer esta verdad no sería fácil. Juan sabía que enfrentaría resistencia dentro del departamento y que su carrera podría estar en juego. Pero no podía permitir que un hombre inocente pagara por un crimen que no cometió. El enfrentamiento con la corrupción. Decidido a liberar a Miguel, Juan confrontó a sus superiores con las pruebas que había recolectado. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, fue recibido con amenazas y advertencias. El departamento estaba más interesado en cerrar el caso rápidamente que en hacer justicia. La corrupción y el racismo institucionalizado se revelaron ante Juan, quien se dio cuenta de que estaba luchando contra algo mucho más grande que él. Pero Juan no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que la vida de Miguel estaba en sus manos y que debía hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Con la ayuda de un periodista local, comenzó a filtrar la información a la prensa, exponiendo las fallas en la investigación y la injusticia que Miguel estaba enfrentando. La historia comenzó a ganar atención, y la presión sobre el departamento de policía aumentó. Al mismo tiempo, en la cárcel, Miguel continuaba aferrándose a su fe. Aunque no sabía lo que estaba ocurriendo fuera de esas paredes, sentía que algo estaba cambiando. Su espíritu, aunque golpeado, no se quebró, y sus oraciones se volvieron más intensas. Creía firmemente que la verdad saldría a la luz, y que Dios no lo abandonaría. La revelación y la libertad. Finalmente, las pruebas que Juan había reunido se volvieron imposibles de ignorar. Bajo la presión de la opinión pública y con la amenaza de una investigación federal, los superiores de Juan se vieron obligados a reabrir el caso. Miguel fue liberado de la cárcel, pero no sin haber sufrido profundas cicatrices tanto físicas como emocionales. La noticia de su liberación fue recibida con júbilo en su comunidad. Su familia, que había luchado incansablemente por su libertad, finalmente pudo abrazarlo de nuevo. Pero Miguel ya no era el mismo hombre. La experiencia lo había cambiado para siempre, y aunque estaba agradecido por su libertad, sabía que su vida nunca volvería a ser igual. La misión de Miguel. A pesar de todo lo que había pasado, Miguel no quería que su sufrimiento fuera en vano. Decidió usar su experiencia para ayudar a otros en situaciones similares. Con la ayuda de su comunidad y del joven oficial Juan, que había arriesgado su carrera por la verdad, Miguel abrió un centro de ayuda legal en su barrio. Este centro se convirtió en un refugio para aquellos que, como él, habían sido víctimas de injusticias. Miguel también se convirtió en un activista por los derechos civiles, luchando contra la discriminación y la corrupción en el sistema judicial. Usó su historia como un poderoso testimonio de cómo la fe y la determinación pueden superar incluso las adversidades más grandes. Junto con el oficial Juan y otros aliados que había hecho durante su lucha, Miguel comenzó a organizar marchas pacíficas y a dar charlas en escuelas y comunidades, educando a la gente sobre sus derechos y la importancia de la justicia. Con el tiempo, su centro de ayuda legal creció, y más abogados y voluntarios se unieron a su causa.
Miguel también trabajó en estrecha colaboración con grupos de derechos humanos y organizaciones de justicia social, abogando por reformas en las políticas policiales y la eliminación de prácticas discriminatorias. Su voz se convirtió en una de las más respetadas y escuchadas en la lucha por la igualdad y la justicia. La historia de Miguel resonó no solo en su comunidad, sino en todo el país. Fue invitado a programas de televisión, entrevistas en radio y conferencias, donde compartió su experiencia y la importancia de mantener la fe en los momentos más oscuros. Su historia inspiró a miles de personas que habían perdido la esperanza, y su centro legal se convirtió en un modelo para otras comunidades en todo el país. El legado de Miguel. Los años pasaron, y aunque Miguel había logrado muchas cosas, nunca olvidó de dónde venía ni lo que había pasado. Su lucha por la justicia no terminó con su liberación, continuó trabajando incansablemente para asegurar que otros no tuvieran que sufrir lo que él sufrió. Bajo su liderazgo, se lograron importantes reformas en el sistema judicial, y muchos inocentes fueron liberados gracias al trabajo de su centro. A pesar de su éxito, Miguel siempre mantuvo un perfil humilde, recordando que todo lo que había logrado era gracias a su fe y al apoyo de su comunidad. Su historia fue documentada en libros y películas, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y perseverancia. Miguel fue honrado con varios premios por su labor, pero lo que más valoraba era la paz que había encontrado al ayudar a los demás. En su comunidad, Miguel era visto como un héroe, pero él siempre decía que solo era un hombre que había decidido no rendirse. En su vejez, rodeado de su familia y amigos, Miguel miraba hacia atrás con gratitud, sabiendo que su vida había tenido un propósito mayor. El centro legal que fundó continuó funcionando, ayudando a generaciones futuras y manteniendo vivo su legado. Un milagro de fe. Miguel falleció pacíficamente a una edad avanzada, dejando detrás de él un legado de justicia, fe y amor. Su funeral fue un evento masivo, donde miles de personas acudieron a rendir homenaje a un hombre que había cambiado tantas vidas. Sin embargo, su espíritu vivía en cada persona que había ayudado, en cada reforma que había impulsado, y en cada vida que había salvado. La comunidad decidió renombrar el centro legal en su honor, llamándolo Centro de Justicia Miguel Santos. Allí, su historia continuó inspirando a todos los que pasaban por sus puertas. El mensaje de Miguel, de que la fe y la determinación pueden cambiar el mundo, siguió siendo un faro de esperanza para todos aquellos que enfrentaban injusticias. Así, la vida de Miguel Santos se convirtió en un testimonio eterno de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe siempre puede guiarnos hacia la redención y la justicia. Si quieres conocer más historias inspiradoras como la de Miguel, suscríbete a nuestro canal y comparte este vídeo. Tu apoyo es fundamental.